Y volvemos a conectarnos aquí en este espacio que se llama Hora de Salir, que se transmite por Canal 4 Posadas, que está en nuestra plataforma de YouTube. Nos buscan, nos encuentran, tenemos nuestras redes sociales que aparecen por allí en el scroll de abajo, al Diego Misiones en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, etcétera, etcétera. Y tenemos que presentar a nuestra invitada del día. Su nombre es Soledad Varela. Está con nosotros, ella es especialista en derechos de personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo le va, Sole? ¿Cómo anda usted? Muy buen día, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días para todos. Muy contenta de estar acá. Gracias, gracias, gracias y gracias. Bueno, les saludan acá Flavia de Chad y Luciana López, que también son parte de nuestro equipo. Estábamos muy interesados en charlar con vos, porque la verdad que veo tus actividades en redes sociales y sinceramente me interesa mucho que podamos abordar desde justamente eso, ¿no? Desde ¿por qué te metiste vos en principio a trabajar en esta temática? ¿Y qué estás observando ahora, no? Que te veo muy activa en las redes. Mira, yo me metí principalmente, cuando me recibí, mi carrera de base es recursos humanos. Cuando me recibí y me dediqué primeramente a la parte laboral, me decido y elijo, digamos, dedicarme a lo que es discapacidad, porque yo tengo una discapacidad de nacimiento, que si bien en mi caso no es notoria, no me impidió nunca trabajar, estudiar y desarrollarme. Y un poco me metí, quizás por justamente mi propia historia de vida y por las cuestiones que me tocaron atravesar en una época muy diferente. Yo tengo casi 37 años. Hace 37 años atrás de discapacidad no se hablaba en ninguno de los sectores. Entonces es como que viví una realidad totalmente distinta a la que vivimos hoy en día, en donde realmente se puso en agenda hablar de esta temática en diferentes espacios y en diferentes ámbitos, ¿no? Y un poco por la experiencia de vida y por las cuestiones que me tocaron atravesar a mí misma. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿por qué no? A partir de justamente lo que me tocó vivir y no habiendo tenido quizás una vida muy complicada y habiendo tenido siempre un entorno amoroso que lo tuve y que lo tengo hoy en día, ya hoy con una vida adulta, viviendo sola, trabajando, estudiando y demás y formándome siempre, acompañar también los procesos de otras personas, que ese era un poco la idea, digamos, de involucrarme en lo que tiene que ver con discapacidad. Y porque aparte entendí siempre y vi siempre y lo veo hoy en día que no hay muchas personas dedicadas a la temática y que realmente que generen una conciencia, pero con un punto de vista positivo y tratando de llamar a la reflexión, que para mí es lo más importante, ¿no? ¿Y notas ese avance, digamos, de cómo nosotros estamos aprendiendo a tolerar, a ver de una manera mucho menos discriminadora por momentos? ¿Está pasando eso de que en la sociedad está mutando a que veía una de las publicaciones con las que estuvimos charlando acá con Flavia, que hacías mención a una serie de los 90 de cuál era el tipo de léxico que se utilizaba o cómo, hasta desde lo discursivo, cómo afecta hoy escuchar algo así, ¿no? Sí, sin lugar a dudas los avances existen, son notorios y se ven. A ver, ya el hecho de que se hable de discapacidad en un medio de comunicación nota un avance, ¿no? Porque antes quizás era un tema que se lo tomaba completamente de manera negativa y como que era algo que, a ver cómo lo hablo, cómo lo trato, cómo lo abordo, qué pregunto, qué no. Existía siempre el miedo de, ¿cómo le pregunto? ¿Qué digo? ¿Qué palabra utilizo? ¿Qué palabra no? Entonces existían un montón de mitos, de falsas creencias, de tabúes que hicieron que de esto no se hable. ¿Pero por qué? Porque hubo históricamente, y creo que todavía queda por erradicar, esta perspectiva como negativa en cuanto a la discapacidad, entendiendo de que se cree por ahí el común de la gente cree que hablar de discapacidad es hablar de una persona que no tiene la posibilidad de hacer nada. Y se cree que la discapacidad y se van como que a los extremos, ¿no? Que es una persona que no va a poder desarrollarse o que no va a poder avanzar en la vida. Y en realidad es esto un poco el cambio de mirada que tiene la perspectiva social en cuanto a la discapacidad, es justamente romper con este viejo paradigma. Y se va acompañando a través de por ejemplo, normativas que van obviamente condicionando el comportamiento de la sociedad, porque hasta ahí hablamos de la comunidad, pero tenemos que hablar de normativas también, porque tenemos que ayornarnos a esos reclamos que salen de la comunidad y a ese crecimiento y maduración de la comunidad en general, pero
bueno, en lo legal y en lo normativo tiene que haber un acompañamiento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y en ese sentido yo siempre hago hincapié en que para mí hay una gran diferencia en la construcción que se fue haciendo desde la provincia de Misiones y lo que se ve por ahí a nivel nacional. A nivel nacional se han tomado algunas medidas, pero por ahí son medidas que demoran más en el tiempo, y a nivel provincial creo que se marcó en la agenda de la provincia de Misiones y del gobierno de la provincia de Misiones de abordar desde diferentes ámbitos lo que es la real inclusión de personas con discapacidad. Por ejemplo, una de las cuestiones que acá se lanzaron primero es la ley provincial de lengua de señas, mucho antes que la lengua nacional de lengua de señas, que es algo que la comunidad sorda fue pidiendo hace muchísimos años. Nosotros lanzamos primero como provincia, pero también tenemos que hablar que tenemos un Parlamento Municipal de Personas con Discapacidad, también hay un espacio dentro de la Cámara de Diputados, tenemos una escuela de deportes adaptados, tenemos, vemos las rutas, las calles, las veredas, las refacciones que se fueron haciendo, las señalizaciones, lo que son las rampas, es decir, se fue, digamos, como que haciendo un trabajo y un tratamiento integral para que los diferentes tipos de discapacidad puedan ser realmente atendidos. Hablamos también, por ejemplo, de veredas podotáctiles para las personas de baja visión o que tienen ceguera. Es decir, se fue a través de normativas y a través de diferentes realmente actividades, y creo que con un plan de acción específico se fue abordando la temática de la discapacidad, y sin lugar a dudas las leyes que ha lanzado la provincia de Misiones fueron fundamentales. El otro día, por ejemplo, hablábamos también de la ley de bioinsumos, que me decían, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con discapacidad? Tiene todo que ver con discapacidad, porque implica, también cuando hablamos de bioinsumos, implica que pensamos en que generaciones futuras justamente evitar el hecho de que puedan nacer con algún tipo de discapacidad, porque no es solamente pensar en quienes hoy tenemos la posibilidad de hablar de esto y de que ya estamos conviviendo en sociedad, sino también en pensar a futuro, y me parece que en eso la provincia de Misiones es pionera, de ir mucho más allá de meras cuestiones que hacen a la realidad de las personas que totalmente estamos en la sociedad. Bueno, destacás un poco esto acá en la provincia, pero scrolleando ahí en tu Instagram vi que hay un par de publicaciones en las que por ahí te referís al ámbito nacional o al discurso del presidente, sí, o a promesas que se hicieron, sí, o a referentes de otros partidos también no oficialistas. Por ahí marcar esta diferencia entre lo nacional y lo provincial. En lo nacional, ¿qué ves? Mira, en lo nacional, nosotros, en cuanto al colectivo de personas con discapacidad, algo que para nosotros es como una cuenta pendiente, una materia pendiente, es contar con una nueva ley de discapacidad actualizada. Sí. Fue una promesa que hizo el actual presidente de la Nación, que dijo que en el año 2022 íbamos a tener una nueva ley aprobada. Y esto a nosotros nos genera un antes y un después, porque estamos hablando de una ley de discapacidad que está de los años 80. Entonces, como muchas leyes, digamos, que obviamente que se hacen en un momento del país, que quizás sí han servido y quizás fueron útiles, después es importante revisar y actualizar. Y esa es una cuestión que todavía nosotros seguimos esperando, porque, a ver, contar con una ley, así como cuando yo hablo del CUT, contar con el CUT y la ley habla de que podemos, no me gusta hablar de la palabra pelear, pero sí podemos trabajar y pedir por los derechos que nos corresponden a las personas con discapacidad. Y si tenemos una ley que no se ajusta, en definitiva, a las demandas actuales, entonces es como que siempre vamos a estar corriendo como que de atrás. Hablo de un colectivo que históricamente fue como que discriminado, excluido, y me parece que esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Dame un ejemplo de esto que decís, porque me parece muy interesante. ¿De cuanto a la ley? Exacto. Por ejemplo, las prestaciones básicas para personas con discapacidad, o que también una de las cuestiones que ya se fue hablando es de que, y todavía es medio polémico, que se dijo que el CUT iba a ser no renovable. En realidad, cuando se habló del CUT no renovable... Perdón, el CUT es el certificado... el certificado único de discapacidad, que digamos, es también otra cuestión que cuesta mucho que las personas con discapacidad acepten tramitárselo, porque también hay una cuestión de que hay mucha gente con discapacidad que te dice...
sí me tramito el CUT, pero me van a excluir, me van a etiquetar, me van a aislar. Es como que el CUT todavía no está comprendido como una herramienta que realmente te permite, no sé, gestionar pasajes, acceder a las prestaciones básicas en salud, en educación. Es decir, el CUT es muy completo y es la herramienta fundamental que para una persona con discapacidad te permite realmente tener otra calidad de vida. Pero donde tenés una sociedad que dentro de la ignorancia, que es lo que yo siempre digo desde el conocimiento, te etiqueta o te insulta por tener un CUT o se burla, porque también pasa mucho. Entonces, en ese sentido, esto impide que hayan quizás un montón de personas con discapacidad que hoy no están contabilizadas como tales por no tener un CUT, porque podemos hablar que podemos contabilizar personas con discapacidad cuando acceden a un CUT, ¿no? Y cuando nacionalmente podemos decir, bueno, existen tanta cantidad de personas. Bueno, hablamos de las prestaciones básicas, hablamos de las cuestiones de, por ejemplo, para el transporte. Hay yo lo que siempre hago hincapié que para mí lo más importante del CUT es la parte de salud. Hoy en día a nivel nacional nos encontramos con que los profesionales de la salud que se dedican a atender a personas con discapacidad están con atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas de diferentes índoles, pero porque también no hubo también un acercamiento por parte del gobierno y decir, bueno, a ver cómo hacemos para remediar esta situación, ¿no? Y entendiendo que en el medio de una puja como esta quedan las personas con discapacidad, porque en definitiva el sector que es afectado es no hay otra, digamos. Después, lógicamente, que tenemos los profesionales que no cobran o que cobran con demora, lógicamente que también afecta al bolsillo, pero estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables y que, como yo siempre digo, una persona con discapacidad que quiere hacer algún tipo que va al médico y que se va a hacer algún tratamiento, no lo hace por deporte, no lo hace por gusto, no lo hace por aburrimiento, lo hace porque realmente hay una cuestión de necesidad. Entonces, me parece que esto es algo fundamental a tener en cuenta. Solo hablemos de discriminación. ¿Qué crees? ¿A quién discrimina? ¿A quién se discrimina y que todavía no estamos comprendiendo sobre el contexto y sobre algunas discapacidades que por ahí son menos o más notorias? No lo sé, pero me parece que siempre está bueno, porque cuando vemos que hay algún sector quizás más afectado por este tipo de expresiones comunitarias, insisto, con esto de la comunidad, pues siempre se lo ve como algo muy positivo a la comunidad, y la comunidad a veces sin comprender los cambios de tiempo, de clima, bueno, no interpretan por lo que pasa a alguna persona con discapacidad. ¿A quién crees que se le está discriminando más hoy? Mira, yo creo que hoy en día el sector que por ahí en lo que a mí me gusta y en lo que me parece que hay que hacer mucho más hincapié es en los colegios, es en la parte educativa. Porque si bien decimos que los niños, es cierto que nacen sin prejuicios y desde su inocencia hay muchas cosas que hacen y que dicen por ahí, pero lo hacen quizás sin una intencionalidad negativa. Pero cuando vos te encontrás con que de discapacidad no se habla en los colegios, por ejemplo. Qué bueno lo que decías. Entonces ahí nos encontramos con que para naturalizar a una persona con discapacidad y que por tener una discapacidad no es normal o anormal, que eso es otro concepto a erradicar. Bebé normal. Un bebé normal o un bebé sano, que también es, o un niño o una niña sana por tener o no tener una discapacidad. Pero si este tema no se instala en los colegios, en las instituciones, va a ser muy difícil que, por ejemplo, que dejen de existir situaciones de bullying. ¿Vos sufriste? Yo sufrí bullying, sí, en el colegio. Me pasó específicamente en la escuela secundaria, o sea, pasando de octavo a noveno. Y a mí me llevó, por ejemplo, a tener que cambiarme de colegio. En una época en la que no se hablaba de discapacidad. Hoy a mí me toca acompañar a muchos padres y niños con discapacidad que se quieren insertar a los colegios y que el mayor desafío siempre es la sociabilización con sus compañeros, ¿no? Y en esto yo, lo que siempre, cuando me toca dar charlas en las instituciones, siempre les digo lo mismo. Lo importante no es cuando hay un niño nuevo que ingresa a un colegio, no hablemos solamente de persona con discapacidad, sino de un niño cualquiera que ingresa a un colegio, presentarle, ponerle frente a un curso, hacer una temática de sociabilizar, bueno, si tiene una discapacidad, bueno, hablemos del niño, hablemos de que tiene una discapacidad, que se conozca, pero que también se conozca a la persona, es decir, él se llama fulano, le gusta hacer tal cosa, ver qué cosas le gustan, hacer como una entrevista previa, que es un trabajo que hoy no se hace dentro de las instituciones. Y el hecho de abordar la discapacidad
no hace falta que sea solamente en el momento de que uno incorpora a una persona dentro de una institución, sino hablar todo el tiempo e instalar en lo que yo digo, que sean las charlas que se den en los colegios, por lo menos cada tanto en el año, ¿no? Pero como para justamente que de esta manera se vayan también rompiendo los miedos que hay para hablar de discapacidad y que también se empiece a hablar de una manera diferente y de una manera que deje de ser negativa. Y la poca capacitación o poca información que por ahí tienen, no es una crítica al docente, sino al sistema que se tiene para estar frente al aula y hablar de esta temática, porque tampoco nos vamos a poner a hablar de algo que por ahí no tenemos tanta información, porque sería bastante irresponsable también. Es cierto que aparte que es una temática, a ver, es una temática nueva, que todavía hay muy poca información, pero hay mucha más información que antes. Hoy en día vos me podés decir, hay para diferentes edades, vos tenés desde videos, libros de cuentos, tenés hoy ya juguetes, tenés herramientas y elementos didácticos como para... tenés videos, vos te metés hoy en las redes sociales, que para mí son el mayor fuerte, y tenés material para mostrar, y tenés material adaptado a todos los tipos de edades. Entonces me parece que lo principal es eso, y también entender de parte de las instituciones y hacer entender a los niños, y no solamente a los niños, sino también a los adultos, de que, a ver, la discapacidad es algo transversal, atraviesa toda la sociedad y nadie está exento de tener una discapacidad, que creo que es un poco lo que se pierde de vista. Es no esperar que la discapacidad toque la puerta para decir, bueno, lo abordo, ahora sí lo hablo, porque ahora sí me toca. Claro. Me parece que es un poco eso, ¿no? Yo quiero preguntarte por lo que observas de nosotros, los que comunicamos. ¿Qué ves? ¿Cómo abordamos los temas? O sea, ¿es general? ¿Ves particularmente en algún sector, en la gente más grande, en los más jóvenes? ¿Cómo nos ves? Mira, yo creo que principalmente, para mí el hecho de, por ejemplo, de que me llamen hoy para hablar de discapacidad, llamar con antes y un después. Históricamente se ha visto en los medios de comunicación, sobre todo al redactar notas, que cuando he visto notas de discapacidad, que siempre, por ejemplo, una de las cuestiones que se aborda es ¿sufre o padece una discapacidad? Que eso era muy natural. Pero, a ver, no digo que lo hagan con una intencionalidad negativa o con una mala intención, sino que creo que también es una cuestión de... Es esto, se conceptualizó la discapacidad de manera negativa. Entonces es como que ya lo damos por entendido de que una persona que tiene una discapacidad la sufre o la padece. Y para vos decir que alguien sufre o padece algo, me parece que lo tenemos que preguntar. Claro. En todo caso tendríamos que hablar de que tiene o no tiene una discapacidad y nada más. Pero esto creo que también es una cuestión de práctica, es una cuestión de que justamente esto se instale en la vida diaria de las personas y de que cada vez se hable de discapacidad justamente para eliminar palabras que fueron, digamos, naturalizadas. Yo siempre digo, la discapacidad, la inclusión de personas con discapacidad no es algo que se va a lograr en 1 año, en 2, en 3. Es una cuestión de un cambio cultural que en algún momento se empezó y se empieza a hablar cada vez más fuerte, pero requiere de su tiempo, ¿no? Sí. En los medios quizás hay algo tan básico, pero que me acuerdo que hacíamos en la carrera mucho hincapié de cómo dirigirnos a personas con discapacidad en este caso, que ni siquiera se le nombra bien, la persona que padece o que sufre era muy común, y también a la persona enferma, la persona que antes también se le usaba de que no, él es enfermito, muchas veces se escuchó, se lo contenía demasiado, o el pobrecito, ella o él. Es muy común eso en los medios, que todavía está costando saber cómo nombrar a las discapacidades también. Solo yo te quería preguntar cómo también vos hablabas de en la educación hacer que tiene que haber un cambio, pero el tema también está en los padres y en la familia, en el entorno que va a contener a esa persona con discapacidad en este caso. ¿Cómo estamos nosotros en qué posición estamos? De que si falta mucho o todavía, pues, obviamente que queda muchísimo por hacer, pero es importante porque a veces ni los padres parece que quieren hablar del tema, o también se los encasilla dentro de sus familias, o por ahí reconocer y aceptar sobre todo una discapacidad. ¿Cómo ves eso? Yo creo que justamente la mayor traba o el mayor tabú o la mayor barrera que tienen hoy las personas con discapacidad son los adultos, y hablo de los padres, porque a los padres primero que les da miedo hablar de discapacidad, y no está mal, digamos, porque es una temática nueva.
cuando yo voy a dar charlas en las escuelas siempre pido lo mismo. Yo le digo, bueno, vamos a juntar el curso. Siempre pregunto para qué curso es, qué edad, adaptarlo y también decir, bueno, pero llamen a los padres. A mí me interesa que algún padre, por lo menos, no importa si vienen los padres de todos los chicos, porque tampoco esa es la cuestión, a nadie se le puede obligar. Pero que venga algún padre, que venga alguna madre, algún tío, algún abuelo, con quien sea que esté en el entorno de esa criatura, porque es como ir al dentista. Vos vas al dentista y el dentista te da un tratamiento. Pero vos no lo llevas al dentista a tu casa para seguir el tratamiento, no lo llevas al médico. Entonces, es también que después haya una continuidad dentro de la familia para hablar de discapacidad y para saber cómo abordar a la discapacidad. Y yo siempre digo lo mismo, el niño que tiene una duda y que ve a una persona con discapacidad y que te pregunta y vos no erradicás esa duda y no eliminás y no abordás y no lo hablás, la duda sigue y va a volver a preguntar. Los padres a veces también son sujeto de discriminación. Sí. Hablamos un poco de discriminación, ahora hablamos de los padres y los adultos. Y estamos en un año electoral, pasó que una candidata libertaria criticó a Luis Juez por llevar a su hija a votar. Hubo dos posturas, creo, muy, muy marcadas, que una fue criticarlo muchísimo a Luis Juez por mostrar a su hija con discapacidad. Y después estuvo la postura de decir, obviamente, defender esta situación. Fue un acto de discriminación lo que dijo esta diputada. ¿Está bien? ¿Está mal que vaya a votar? ¿Es necesario que la muestre? Hay un montón de preguntas que estuvieron dando vueltas. No sé si hay alguna que puedas ayudarnos a responder. Porque vi que también te habías referido. Nosotros tuvimos una postura igual, que fue una barbaridad lo que dijo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero a ver, los dichos de esta persona para mí sí fueron una barbaridad porque fue muy mal abordado. A ver, respecto a de que Luis Juez haya llevado a su hija a votar, primero tenemos que entender que es un derecho. Sí. Por ahí perdemos de vista que una persona con discapacidad tiene el mismo derecho de ir a votar que cualquier otra. Si está en el padrón electoral, tiene el derecho de ir a votar. Sí. No importa de qué tipo de discapacidad estemos hablando. El hecho de mostrar en un año que es 100% electoral y de que quizás pudo haber existido alguna intencionalidad de mostrarla para poner el tema en agenda y que se debata socialmente, sí pudo haber pasado. Pero eso no quita de que los comentarios de esta mujer estuvieron mal, de que fueron inapropiados y de que en definitiva no construye. Para mí es eso, es principalmente eso. A ver, el hecho de, para mí, mostrar a una persona con discapacidad siempre depende mucho de cómo la muestres y cuál sea cuál sea el discurso, por decirlo de una manera, o cuál sea la explicación que des cuando muestres a una persona con discapacidad haciendo tal o cual cosa. Sirve para visibilizar y para naturalizar socialmente que sí se van a encontrar con personas con discapacidad para votar. Sí, nos vamos a encontrar. Y ojalá que esto sea cada día más y que realmente se visibilice y se vea, porque es la manera que hay justamente de generar cada vez entornos más accesibles y más inclusivos. Yo siempre digo lo mismo, lo que no se habla, lo que no se muestra, no se cambia. Pero la verdad es que yo repudio que digamos que se salga a hablar de manera liviana de una persona con discapacidad en cuanto a que no se sabe cómo vive, no se sabe cuál es la realidad que le toca vivir y cómo y lo que le ha tocado, no sé, llámese Luis Juez o cualquier persona, lo que le haya tocado vivir para que esa persona esté donde esté y lo que le ha seguramente costado para que llegue realmente al momento en el que realmente pueda votar. Solo la última, ¿cuándo te diste cuenta de que ibas a hacer una referencia o que estabas trabajando sobre esta postura que tenés? Porque la llevas de manera muy sorprendente, ¿no? Se nota que tenés un trabajo ahí, que es un trabajo mental, que es un trabajo de personal y enriquecimiento permanente para abordarlo de la manera que lo abordás, que posta, me sorprende. Mira, a mí yo estoy trabajando, yo milito en el Frente Renovador de la Concordia. En el año 2021 me ha tocado ser candidata a concejal por una de las listas de la mano de Jair Dib en ese momento. Y realmente cuando a mí me dieron el espacio y la posibilidad desde el Frente Renovador para hablar, siempre dije lo mismo y propuse lo mismo. Si bien era algo en lo que yo ya me venía formando, entendíamos que no habían personas realmente
que hablaran de manera cotidiana de discapacidad, y era una temática que era necesaria abordar. Se empezaba a ver que las cosas empezaban a cambiar y se quería como que generar una perspectiva realmente inclusiva dentro de la provincia y dentro del municipio, y fue ahí, digamos, donde lógicamente con el apoyo de mi entorno, también de la militancia y demás, en donde me empecé a dar cuenta de que bueno, que el camino era este, y era un poco volcar a partir de experiencias propias y de personas que yo ya vengo, y de familias, ¿no?, que vengo acompañando, decir, bueno, esto hay que ponerlo cada vez más en agenda, pero siempre llamando con la intención de llamar a la reflexión, ¿no? Y de que ojalá esto sirva para que el día de mañana existan menos personas que pasen por situaciones de bullying, que exista cada vez más inclusión escolar, que se generen las herramientas que todavía faltan, porque como decías vos, faltan muchas cosas por hacer en la temática de discapacidad, pero creo que es un camino que se empezó a recorrer, que es largo y que no estoy sola, digamos, hay muchas personas que también tienen otros tipos de discapacidad y lo hablan y lo tratan en diferentes ámbitos y en diferentes ambientes, y un poco es eso, ¿no? Entender que lo importante es trabajar en conjunto, de tomar referencia a las personas con discapacidad cuando se quiere hablar de una temática, porque nadie mejor que nosotros, a quienes nos toca vivir una discapacidad y quienes nos formamos en esto, para saber bien qué es lo más importante, lo principal a tener en cuenta, cómo abordarlo, y cómo podemos ser canal y herramienta para servir a las personas que quieren sumarse, ¿no? Tengo algunos mensajitos ya para cerrar que dicen: por acá hay un montón de personas que no tienen CUT por forma engorrosa de transmitación. Este espacio que están dando es muy valioso porque falta mucho contacto en los medios, y en comparación con otros colectivos de diversidad social es escaso el tiempo que se emplea para hablarlo. También habla de otro candidato libertario que atacó al ex postulante Franco Rinaldi diciendo que nadie quería votar a un minusválido, ¿no? Que también salimos a repudiar esto. Sí, a mí, déjame adelante. Cierro con esto. A mí, por ejemplo, uno de los candidatos que yo realmente repudio lo que salió a decir es Javier Milei. Habló de justicia social, diciendo que hay que eliminar la justicia social. La justicia social para los colectivos minoritarios, para personas con discapacidad y otros, es la que nos permitió justamente acortar brechas, reducir desigualdades. Es la que nos permite justamente que las prestaciones básicas en discapacidad sigan existiendo. Que pensemos en que la posibilidad de un CUT no te estigmatiza, no te etiqueta, sino que te da la posibilidad de trabajar y seguir luchando por tus derechos. Entonces, hablar de justicia social y de eliminar la justicia social me parece que habla de por ahí no entender un concepto. Totalmente. Que para nosotros que es... va más allá de una cuestión partidaria, sí, ¿no? Exacto, Política. sí, totalmente. Sole, muy valioso tu aporte, ¿eh? Gracias por acompañarnos, y felicitaciones por cómo comunicas. Sí, síganla en Instagram. Sí. ¿Puedes dejar tu Instagram? Sí, como no, mi Instagram es solevarela.ok. Ahí también yo acompaño y no visibilizo muchas de las cosas que hago por una cuestión de privacidad de las personas, pero me pueden escribir para tramitar CUT, para hacer cuestiones que tengan que ver con obras sociales y otras cuestiones, así que me escriben y estoy a disposición de quien necesite. Está, si no, etiquetada ya directamente en nuestro Instagram, pueden ir y buscar. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito breve y ya volvemos con más Hora de Salir.